Bienvenidos a una edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio el experto en ciberseguridad Luis Benítez nos habla sobre los constantes ataques que están sufriendo muchas instituciones públicas. Hoy es miércoles 2 de julio. Gracias Luis por participar de este podcast. Cuando guste, Patricia, estamos a las órdenes. Bueno, en Paraguay tenemos ola de inseguridad, ola de calor y ahora estamos hablando de ola de hackeos o intento de hackeos. Pero, ¿qué es un hacker? ¿Qué es un hackeo? Bueno, la palabra inglesa hacker se refiere a la persona que tiene cierta curiosidad y tiene cierta habilidad, imaginación para resolver determinado tipo de problemas, ¿verdad? Para hacer o para plantear soluciones alternativas que no te muestra la técnica normal. Uh-huh. O sea, lo que vos aprendés en la facultad de repente como que no sirve y hay algunos workarounds, algunos trucos que uno aprende en el día a día y aplicando esos trucos uno puede hacer uso de características de lo que sea, ya sea el hardware, el software, la carpintería, la electricidad, para hacer un hack, que es básicamente hacer algo distinto, diferente, para solucionar un problema. Ahora, en informática, el hacker es la persona que conoce bastante normalmente de cómo habla el computador, o sea, el más bajo nivel, 0101, lo binario. Y con ese conocimiento puede entrar al sistema, no necesariamente haciendo una explotación o uso de vulnerabilidades que tiene propiamente el sistema. Ahora, y de hecho, lo que hablábamos un poquito antes, el hecho de simplemente conocer algunas reglas y aplicar cosas que no están escritas como reglas, permite de repente muchas veces explotar esa vulnerabilidad. Y como te había dicho anteriormente, no hace falta que la persona sea tan entendida en la materia. Exactamente. Como para... O sea, por eso, si están las reglas escritas, de repente es probar. Y si esto hago, ¿cómo reaccionaría el sistema? O sea, simplemente eso. Por ejemplo, qué sé yo, un ejemplo clásico que es lo que normalmente se hace en informática. Sí. Vos esperás que en el campo, en donde se llena el nombre, normalmente no tiene que tener números. Vos probás poner números. Solamente eso, para ver cómo funciona. Vos probás poner no 10 caracteres, sino 20, para ver qué pasa. O sea, conociendo ese tipo de cuestiones, de repente puedes encontrar determinadas vulnerabilidades. ¿Y cuál es la diferencia entre el hacker y el cracker? El hacker normalmente busca eso en base a conocimiento, encuentra, y lo normal, el white hat, o sea, lo que nosotros le llamamos como white hat, el que tiene el sombrero blanco, te avisa, que es el hacking ético. O sea, yo encontré esta vulnerabilidad y te aviso. ¿Para qué? Para que vos soluciones. Eso sucede muchísimo. De hecho, hay programas en que las empresas, grandes empresas, colocan mucho dinero, $200,000, $300,000 de premio. Si me encontrás algo, avísame, yo te pago. El Bounty Program. O sea, todas las empresas, Google, Facebook, Amazon, todas esas tienen programas de ese tipo donde... Y te cuento más, o sea, hay gente que se dedica exclusivamente a intentar hackear estos sistemas para cobrar eso. Una forma de vida, o sea, una forma de profesión, te voy a decir. De hecho, un paraguayo en Google está encargado de esa área. Para que veas. Y el cracker es aquel que ingresa, rompe y hace abuso de eso. Saca datos, roba datos. O sea, ya pasa lo ético y entra dentro de lo que es delito normalmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos más comunes de hackeo? O sea, hay una lista de
los 10 tipos son muy técnicos como para entrar en eso, pero normalmente son... o sea, abusan de lo que nosotros le llamamos, abusan de validaciones que tiene que tener el programa. Normalmente cada cosa que se recibe de un usuario hacia el sistema tiene que ser validado para ver si lo que el usuario coloca corresponde. Es real. Sí, es real. Como te digo el tema, acá tenés que meter letras, pero envías números. La validación tiene que rechazar eso, ¿verdad? Forma parte de la defensa normal del sistema. Los errores más comunes es cuando esas validaciones no están, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan el buscar cómo puedo introducir cosas adicionales de tal manera que el de afuera yo pueda tener el control del equipo hasta llegar a la base de datos. O sea, y hay una lista tremenda de posibilidades ahí que normalmente son muy técnicas como para responder esa pregunta. Bueno, pero ¿qué tan expuestos estamos todos, desde grandes empresas, instituciones del Estado y un ciudadano común y corriente? Bueno, ahí hay que entender lo siguiente, ¿verdad? Como sociedad, nosotros tuvimos una evolución en cuanto a adopción de tecnología en sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en los 70 no había internet. En los 90 llegó internet en Paraguay. En la primera década de este siglo entraron las redes sociales, las aplicaciones, el teléfono celular, el smartphone. El siglo pasado prácticamente era gente de muy alto poder adquisitivo el que tenía. Ahora hay como una penetración de tecnología y desde el origen con internet también existe una este fenómeno de hack, o sea, personas que hacen o explotan estas vulnerabilidades a partir del conocimiento técnico que se tiene de las cosas, ¿verdad? De cómo se construyen las cosas, tanto el hardware como el software, ¿verdad? Y ese hecho de hack también tiene una evolución en el tiempo. En un principio se hace de forma manual, o sea, un hacker hace algo. Un hacker opera o busca vulnerabilidad en un sistema, ¿verdad? El tema es que con el tiempo eso se va automatizando. O sea, y empieza a haber... El hacker crea un programa y ese programa es el que busca vulnerabilidades en la red, ¿verdad? Por ende, a medida que Internet penetró en la sociedad, a medida que hubo mayor consumo de los servicios, este fenómeno empezó a crecer. O sea, nosotros en informática sabemos esto. De hecho, en los años 60 no había una cuestión de especialización en ciberseguridad en la profesión, ¿verdad? Eso empieza a aparecer al final del siglo pasado recién. O sea, prácticamente se define en este siglo, 2004 o 2005 creo que es el primer estándar de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué demuestra esto? No hay absolutamente ni un solo sistema, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, que no sea vulnerable. Esto es un fenómeno que viene simplemente por el hecho de la imperfección de las cosas creadas por el hombre, ¿verdad? Todo es imperfecto ahí. Y eso es un fenómeno global. O sea, no importa si el producto es americano, no importa si el producto es militar americano, o sea, porque el producto militar tecnológico tiene otro nivel de calidad, mucho más complejo, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el producto chino, el producto coreano, el producto ruso, ¿verdad? No hay forma de asegurar un 100% de los sistemas. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo creo que ese es el fondo de la pregunta. O sea, creo que ahí respondí tu pregunta. Sí. O sea, no hay forma de asegurar 100% todo, primero. Entonces, las metodologías que se desarrollaron normalmente buscan mitigar desde diferentes estrategias, de diferentes niveles, el hecho de que puedan existir esos agujeros, ¿verdad? Y ahí es donde entran cuestiones de permanentemente luchar de forma continua, día a día,
sobre el tema de higiene digital, que es lo que te decía. Sí. ¿Y qué significa esto? O sea, el hecho de, por ejemplo, existen lo que nosotros le conocemos los zero days attack. ¿Qué son esos zero day attack? Son agujeros o vulnerabilidades que nadie conoce, ni siquiera el fabricante, y que normalmente son explotados en un momento determinado buscando un objetivo determinado. Y acá te doy un ejemplo para entrar en otras áreas también, ¿verdad? Allá por el 2011, 2012, el programa nuclear iraní recibió un ataque de ciberseguridad, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? De alguna manera, alguien o un agente de un estado extranjero, se cree que es de la Mossad de Israel, entregó un pendrive a una persona que formaba parte del complejo industrial de donde estaban procesando el uranio, básicamente. Esa persona es administrativo, no estaba en la parte técnica, ¿sí, verdad? Se usa el USB en la oficina y el virus que entra en la máquina de la persona empieza a buscar el computador que controla determinada parte del sistema industrial de la planta nuclear. En un momento determinado llega a acceder a controlar eso y un tiempo después se activa automáticamente y hace explotar todo el programa nuclear de esa central, con lo cual el programa nuclear iraní se atrasó como 1 año, 2 años más o menos, solamente por ese incidente. O sea, sin conexión a internet, esa red se pudo vulnerar. Con un USB que viene de afuera. Un aparatito externo. ¿Qué pasó ahí? La gente que diseñó ese virus hizo o abusó de varios zero days attack, varios agujeros que estaban en los sistemas que no eran conocidos por nadie, ni por los estados, ni por los profesionales, ni siquiera por los fabricantes. Uh-huh. Volviendo un poco más para acá, en Paraguay no es algo nuevo, no es una novedad la cuestión de los hackeos. No. Ya estamos hablando de décadas atrás. Sí, o sea, para que tengas una idea, sí. Como te decía, yo mismo hace, no sé, realmente no recuerdo la fecha, pero hace tiempo, a principios de este siglo, yo expuse la base de datos de autos robados que la Policía Nacional compartía con la policía en el Mercosur. Mostré cómo acceder al sistema de presos, no recuerdo cómo era que se llamaba el sistema del Poder Judicial, donde los jueces ordenaban la liberación o la prisión de una persona, con lo cual también la gente de Tacumbú liberaba gente, ¿verdad? Y uno podía acceder a eso y ver los datos completos, ¿verdad? Y no era un hack propiamente, sino era simplemente escribir mal la dirección de una persona un poco página. Más curiosa que empezó a indagar. Básicamente, ¿verdad? Y eso, como te digo, fue en 2005, antes del primer Plan Nacional de Ciberseguridad, que fue en el 2017. O sea, esto es una cuestión que viene ya de años, de décadas, en que de alguna manera el Estado paraguayo no encara la implementación de un tema de ciberseguridad. O sea, básicamente en el ciberespacio no hay policía, no hay ningún aparato estatal de seguridad. ¿Y esas vulneraciones en los sistemas, qué tan expuestos están? 100%. Porque de hecho, para que vos puedas acceder a un servicio, tenés que habilitar el servicio para que la gente acceda. Solamente con esa habilitación ya es abrir la puerta para que 7 días a la semana, 24 horas al día, se esté intentando explotar ese servicio. ¿Qué tan peligroso es no tener una seguridad que proteja datos personales y también de instituciones o organismos del Estado? Bueno, la cuestión ahí es simplemente el hecho de que nosotros, por lo menos, los técnicos, estamos preocupados porque nos están haciendo las inversiones, nos están definiendo el marco legal adecuado para proteger esta cuestión. O sea, no se está haciendo una actividad de tal forma a que
por lo menos no sea negligente el hecho de colocar servicio en Internet, ¿verdad? Porque hoy por hoy están expuestos y nadie está controlando qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos enteramos que fue un hack porque el grupo hacker publicó en Internet. O sea, muy reactiva nuestra seguridad, ¿verdad? Obviamente es un tema peligroso. Mucha gente, inclusive la gente del MITIC, minimiza el hecho, son solamente datos personales, ¿verdad? Pero yo suelo colocar como ejemplo el hecho de que hace años nosotros accedíamos a datos públicos de gente trabajadora, inclusive puede ser datos así de datos abiertos, ¿verdad? Sin hacer ningún hack y manipulando los datos que vos obtenés, podés intentar acceder a las cuentas bancarias de los sistemas de home banking. Y de repente, sin hacer ningún hack, o sea, normalmente poniendo un número de cédula y un password, el password que normalmente es en algunos casos irrisorio, de 6 cifras o cosas por el estilo, ¿verdad? Cosa que no tiene mucho sentido en esta época, en este siglo, ¿verdad? 6 cifras que son prácticamente combinación de números nada más. Y poder acceder a esas cuentas. Obviamente las personas que tienen mayor capacidad económica tienen varios sistemas de seguridad sobre lo que, para acceder a esas cuentas, pero en general se puede acceder y una vez que uno toma el número de tarjeta de crédito, etcétera, por otros servicios se puede eventualmente llegar al PIN. Se podía por lo menos antes. Ahora no sé muy bien cómo está eso acá protegido, pero el tema es que es una realidad que a partir de estos datos se puedan vulnerar las cuentas, ¿verdad? Y ahí es donde entran varias cosas, ¿verdad? No solamente el tema de la protección o la calidad de los sistemas que expone el gobierno o el sector privado, sino el hecho de el conocimiento que tiene la gente en el uso de la tecnología. O sea, lo que estábamos hablando. Yo tengo miedo inclusive de usar la tecnología. ¿Cómo me aseguro de que estoy usando bien lo que estoy? Yo estoy a salvo de un hacker. Claro, ¿verdad? Y ahí es donde entran cuestiones que tendríamos que estar metiendo en la escuela, en el colegio y en las universidades para meter cuestiones de sanidad digital. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que proteger? Entender cómo funciona la red y cómo entender cómo funciona el mecanismo de los fake news, ¿verdad? Que cosas que hoy por hoy no ni siquiera tenemos defensa nosotros como personas en el uso de tecnología, ¿verdad? ¿A qué específicamente te referís cuando decís sanidad digital? Por ejemplo, yo recibo un mensaje de WhatsApp o SMS inclusive, muchas veces SMS. ¿Un mensaje de texto normal? Texto normal, ¿verdad? Y en el mensaje de texto recibo una dirección web. Viste que normalmente sale en azulcito y subrayado. Le das clic directo. Eso ya es para matarte. O sea, ¿por qué? Porque el acceder a esa dirección eventualmente puede ser que te coloquen malware, te baje sistemas o programitas que te empiecen a robar pequeños datos. Y yo con el teléfono en la mano, después de darle clic a ese enlace, yo ni no me percato de lo que pasa en mi dispositivo. Exacto. No sabes ni siquiera qué llevó. Y lo que llevó, como te digo, son pequeños trozos de datos que alimentan bases de datos donde tienen o completan más información sobre lo que está en tu celular y sobre lo que vos sos, ¿verdad? De hecho, inclusive ahí hubo varios ataques, por ejemplo, donde yo te entrego lo que se llama un cookie y con eso yo sacaba todos los otros cookies que vos tenías para saber todo por los lugares donde vos estabas para tener más conocimiento sobre vos, ¿verdad? De tu comportamiento. Hablamos de las consecuencias civiles de la vulneración de los datos, pero ¿qué pasa si esto va trascendiendo y afecta a medios de comunicación como estábamos hablando? Sí. O base de datos de otras instituciones como la ANDE, como me habías mencionado. Sí. Bueno, o sea, ahí entra el tema de entender, así, la sociedad fue adoptando tecnología y se adoptó a
todo nivel, no solamente a nivel personal, sino a nivel de infraestructura de provisión de servicios en el país, básicamente, ¿verdad? Y esa provisión de servicios utiliza o es controlado por tecnología. Al tener en cuenta ese hecho, existe un ámbito civil de lo que es ciberseguridad, ¿verdad? Y existe un ámbito militar de lo que es ciberseguridad que se da a llamar ciberdefensa. Lo de ciberseguridad es básicamente protección de datos, protección de los sistemas, cibercrimen que apunta así a un grupo pequeño de personas o a personas, estafas, cuestiones así de robo de identidad, que es así puntual, ¿verdad? Ahora, la ciberdefensa se trata ya de proteger infraestructura crítica. ¿Qué es la infraestructura crítica? Por ejemplo, el hecho de la energía eléctrica, la provisión de energía eléctrica. Si nosotros tenemos un apagón grande a nivel nacional, la sociedad va a parar de alguna manera, ¿verdad? Si tenemos un evento de control de grupos criminales de un medio de comunicación, televisión, que hoy por hoy, fíjate que la televisión está en estudios como a partir de radio y cosas por el estilo. Si se toma control para emitir mensajes hacia la sociedad, son eventos que pueden suceder. Aparentemente son cuestiones de ciencia ficción de Hollywood, pero sucedieron en estos días, por ejemplo, en las transmisiones iraníes, salió propaganda de Israel, por ejemplo. Y viceversa. O sea, siempre, permanentemente, existen posibilidades de que un Estado intente hacer cosas sobre la infraestructura del país. No solamente sobre determinadas personas, como el caso de Brasil, con el tema de inteligencia brasilera, que espió a funcionarios de alto rango paraguayo, ¿verdad? Eso mismo se puede hacer intentando hacer que no funcione IPS, por ejemplo. Un golpe social muy grande que tiene impacto en la gente, que tiene impacto inclusive en la vida de la gente, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un día determinado o una semana vos no puedas sacar dinero del banco a través de estas cuestiones de SIPAVO o estos sistemas de pago, por ejemplo? Sí, de hecho sucedió también en la región. En Costa Rica, cuando asumió el nuevo gobierno, justo fue una cuestión de el presidente que asumía hizo una declaración contra Rusia por la invasión a Ucrania, ¿ok? 2 o 3 días después, hackers relacionados con la inteligencia rusa toman el control de todo lo que sería IPS y pago de salarios, aduana, tributación, el sistema financiero en sí, y Costa Rica así con eso paró 3 meses. No podía importar, no podía exportar, el sistema económico, nadie podía traer dinero, nadie podía ir a comprar cosas, salvo el que tenía efectivo. O sea, el sistema económico paró. Fue un golpe muy grande para Costa Rica. Eso fue acá, hace 1, 2 años, 3 años. O sea, son realidades que existen. La guerra híbrida existe. Santiago Peña dijo hace unos días que estos constantes ataques que están sufriendo las instituciones públicas son la consecuencia de la postura que tienen respecto a Israel, Taiwán. Sí. O sea, bueno, particularmente, o sea, la comunidad siempre se preocupó por este hecho de que Paraguay públicamente está haciendo este tipo de manifestaciones. ¿Y por qué es muy peligroso esto? Porque nos expone a grupos que pueden atacarnos. En este caso particularmente yo no creo que sea una cuestión de este tipo, porque simplemente todo está funcionando. Ahora, yo te digo, si llegan a entrar grupos rusos o chinos, que también ya entraron a los sistemas críticos, el país va a parar. O sea, por lo menos lo que está digitalizado va a parar, porque tienen mucha capacidad para hacer esas penetraciones. Y nosotros no tenemos la capacidad para defendernos.
siempre estamos recurriendo a ayuda internacional para los casos. Por ejemplo, el chino, que se pidió el concurso del Comando Sur para mitigar el problema de ¿cómo se llama? De Ministerio de Relaciones, que fue lo que hackearon esa vez, ¿verdad? Nosotros no estamos preparados absolutamente ni para lo que es ciberseguridad en el ámbito civil, desde el gobierno, ni para lo que es ciberdefensa para el resto de la infraestructura. ¿Crees que el gobierno está minimizando estos ataques, sí, esta situación vulnerable? 100%. O sea, y para mí eso es evidente. O sea, de hecho, inclusive hay declaración donde dice no hay problemas estructurales. Y sí hay problemas estructurales. Tenemos graves problemas estructurales. Y varios ejemplos te puedo dar de eso. Por ejemplo, de hecho, sucedió antes de las fiestas patrias, 14-15, que fue más o menos el tiempo en que más se mostraron páginas que se cayeron. El MITIC creó grupos, un grupo donde estaban los RCI, responsables de seguridad de la información de todo el Estado, de todo el gobierno principalmente. Creo que también estuvieron de otros poderes del Estado, no estoy seguro. El 13, el ministro mismo, Villate, entró al grupo y pidió que se preparen los grupos en los ministerios por el fin de semana largo que se iba a tener por las fiestas, y que se prevea el tema de horas extras. El tema es que en muchas instituciones no hay presupuesto de horas extras para hacer ese tipo de trabajo. De hecho, en la mayoría, en todas las instituciones, el informático tiene un régimen administrativo. De hecho, funciona solamente de 7 a 1, de 7 a 3. Y no hay presupuesto para pagar horas extras. Entonces, menos todavía existe capacidad desde el funcionariado en sí para responder y monitorear estas cuestiones. O sea, el problema es estructural. Más allá de que tengamos estrategia de ciberseguridad, la forma en cómo se mantienen los servicios no es adecuado para lo que se necesita. ¿Y acá qué se necesita? Vigilancia 7/24. Las 24 horas del día tiene que haber equipos que estén monitoreando esto, porque son servicios que no paran. O sea, recursos humanos. Claro, recursos humanos, sistemas, muchas cosas son, varias cosas son, a varios niveles. ¿Qué es lo que te digo? No tenemos el policía, el guardia que está frente a la entidad, a la organización haciendo guardia. No tenés eso. Acá llega a las 3 de la tarde y se van. Lo que implica lo siguiente, que es un tema también que me estuvieron comentando. A tal punto llega el estrés en determinados grupos que no están acostumbrados a este tema, al régimen del 7/24, que tenía pensando renunciar o pedir traslado a otras áreas. O sea, con lo que se logrará el debilitamiento aún mayor de lo poco que se tiene hoy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se está gestionando adecuadamente. Y ahí es donde entran cuestiones, como te digo, estructuralmente no se tiene presupuesto, no se tiene el régimen de pago, que son así cuestiones mínimas, básicas para la gestión de la cosa pública. Por otro lado, no hay inversiones en los sistemas que se compran no tienen la calidad necesaria o no se tiene la verificación de esa calidad, y en la organización no se tienen definidas las políticas que se tienen que aplicar. En la época de Cartes se aprobó una serie de reglamentación del Senatix que indica cómo gestionar ciberseguridad en las instituciones. Solamente 2 o 3 ministerios respondieron. El resto del Estado no respondió nada. O sea, ni siquiera sabemos cómo se gestiona esto en la mayoría de las instituciones, lo que es grave. Y yo creo que están minimizando porque dicen, ahora estamos haciendo. Sí, está bien. O sea, eso que se tenía que haber hecho hace 10 años, probablemente se termine entre este año y el próximo. O sea, dentro de 3 años más o menos tenés que esperar ciberseguridad si es que se hacen bien las cosas ahora. Porque no es una cuestión inmediata. Es una cuestión que hay que trabajarlo diariamente en todos los niveles, del nivel político, del nivel operativo y del mismo funcionariado. Hay que capacitar al funcionariado para que no suceda lo que sucedió también, ¿verdad? Por ejemplo, de la mayoría de las filtraciones o hacks que se publicó,
mucho realmente no es vulnerabilidad del sistema propiamente, sino es vulnerabilidad de un funcionario que le robaron el password que utiliza en el sistema. El manejo de la contraseña. El manejo de la contraseña. Pero solamente hubo tres o cuatro casos donde se hizo abuso de sistemas que no pedían autenticación, que es lo peor, la calidad del software que te digo, ¿verdad? A ver, y ahí el tema está. La recomendación de MITIC es utilizar lo que se llama 2FA, segundo factor de autenticación. O sea, más allá del password, hace o utiliza otros mecanismos que te autentiquen a vos al sistema. El problema es que ni un solo sistema del gobierno tiene esos mecanismos. Eso sí encontrar en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, tienen esos mecanismos 2FA. Pero el gobierno ni uno solo. Y ahí es donde te das cuenta que una cosa es lo que dice el discurso y otra cosa es la realidad de lo que hay en el Estado. Y en todo momento es mitigar, tratar de olvidarnos de lo que pasó, de lo que está pasando, porque finalmente, más allá del tema de gestión, el problema es un tema político, en el sentido de que se necesita un marco legal adecuado de tal manera que existan las responsabilidades donde tiene que haber, donde se tienen que aplicar. Tiene que haber cambios hasta en el Código Penal, porque hay nuevas formas de crímenes con las nuevas técnicas que se tienen. Para que entiendas eso, para que entiendas ese tema, te voy a dar el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Sí. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene así sus 3 miembros, los directores generales, y cada director general tiene una serie de direcciones y después están las jefaturas, que están tercer o cuarto nivel más o menos. Ciberseguridad está gestionado por una persona que está a nivel de jefatura. Él es el que define la política de la institución. Según el manual aprobado en la época de Cartes por Senatix, la unidad de ciberseguridad tiene que estar debajo del Tribunal Superior. Y el Tribunal Superior tiene que indicar cuestiones que se aplican a toda informática. No es que ciberseguridad está debajo del director de informática. Son cuestiones muy importantes por el hecho de que el trabajo de la gente de informática tiene que ser auditado y controlado. La mayoría de las organizaciones tienen esa misma estructura. Es decir, lo que es gestión de ciberseguridad no está al nivel del responsable. Está al nivel así operativo. ¿Por qué? Porque es muy fácil quemar el fusible ahí y no a nivel del gestor realmente de la organización, ¿verdad? Todos los estándares internacionales te dicen a ese nivel tiene que estar ciberseguridad. Por ende, acá el responsable no es el MITIC, es realmente la presidencia. Porque es el presidente el que tiene que hacer que el sistema de ciberseguridad funcione en el ámbito civil, de los ministerios, en el ámbito de lo militar, ¿verdad? A partir del Ministerio de Defensa, y también tiene que gestionar la relación con los otros poderes del Estado para que esos poderes también entren dentro de un esquema de ciberseguridad del Estado paraguayo, hasta llegar a las gobernaciones, a las municipalidades, que son puntos y sistemas que nadie está mirando. Una de las filtraciones fue, de hecho, de una gobernación, la gobernación de Cordillera. Ahí fue donde se pudo bajar el padrón electoral de la ANR, por ejemplo. ¿Qué calificación le das a la ciberseguridad en Paraguay? Wow. De 1 al 10, sí. Yo creo que estamos entre 1 y 1,5 más o menos. 1, y te pregunto por una cuestión de curiosidad. ¿Qué países tienen la mejor ciberseguridad en el mundo? En el mundo. Bueno, en el mundo están... obviamente yo creo que los americanos, o sea, quienes generan tecnología son los que tienen mejor nivel de seguridad. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y para entender esta cuestión es,
la tecnología es un área donde la geopolítica, la guerra híbrida, a partir de la geopolítica, está funcionando desde la última década. ¿Qué significa esto? El hecho de que Estados Unidos está luchando con China con respecto a quién controla la producción, la definición de los estándares en lo que es tecnología. Y el caso clásico que vamos a tener dentro de poco en el país es el tema de 5G. 5G es un estándar de comunicación celulares, ¿verdad? Que determina una serie de cuestiones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los chinos son muy buenos últimamente. Te venden productos muy baratos, muy competitivos, de calidad de los productos americanos. De hecho, la mayoría de los productos americanos fueron a producir a China, ¿verdad? Por ejemplo, los iPhones están produciéndose en China, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Según Occidente, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, el eje de este lado, de esta parte del mundo, dice: no vayas a meter productos chinos en la red 5G. Prohíben la adquisición de productos chinos. ¿Por qué? Porque según ellos, esos productos chinos vienen ya con chips y con software que pueden controlar los chinos de forma remota sin que tenga poder sobre, o control sobre eso el Estado el que tiene esos equipos. Por eso se prohibió en Estados Unidos, se prohibió en Inglaterra, se prohibió en gran parte de Europa. O sea, productos chinos en comunicaciones no se meten. Obviamente los chinos hacen lo mismo, productos americanos que no entran, ¿verdad? Y o sea, eso es una de las guerras. Ahora, la guerra última que está sucediendo, el tema de la inteligencia artificial. Ahí hay una guerra brutal en cuanto a capital, en cuanto a conocimiento, en cuanto a calidad de los productos que salen. Y nosotros estamos entrando con un bando. A partir del Ministerio de Relaciones y el discurso, lo que dijo Peña: nosotros apoyamos a Taiwán, nosotros apoyamos a Israel. Pero en la práctica estamos comprando esos equipos de comunicación. O sea, tenemos el discurso, estamos con Occidente, estamos con Taiwán, estamos con Israel, pero nuestra infraestructura se está debilitando comprando productos chinos que probablemente tienen estos agujeros, y nosotros no tenemos la capacidad de limpiar esos equipos. Y ahí es donde dependemos total y absolutamente del extranjero para eventualmente proteger esa comunicación. Y eso es grave, porque estamos perdiendo soberanía, que es un tema de ciberdefensa. Soberanía tecnológica. O sea, y ahí es donde estamos realmente parados. Que es el tema de ese discurso que hace Peña, que es legítimo en el sentido de que al final es él el responsable de dirigir las relaciones diplomáticas del Estado, que sea coherente con respecto a todas las acciones que hace el resto de las organizaciones, ¿verdad? Del resto de las instituciones, los ministerios, el Poder Judicial, etc. O sea, como te das cuenta, es un tema que tiene múltiples dimensiones, muy complejo. O sea, y la cuestión es que lo que decimos es el hecho de que no se tiene estructurado políticas de Estado, no de gobierno, de Estado, que apunten en una dirección en ciberdefensa, en ciberseguridad, para que como sociedad podamos de alguna manera vivir sanamente con tecnología, con Internet. O sea, el hecho de que productos de otros estados adquiera el país pueden venir ya de fábrica hackeados, de fábrica, por construcción. Y eso no solamente incluye los equipos de comunicación, también incluyen las máquinas de votación. ¿Okay? Y eso es lo importante, ¿verdad? Más allá del discurso que tuvo el TSJE de que las máquinas de votación son inhackeables. No es cierto. O sea, los técnicos sabemos que ese discurso es falso. O sea, es así una mentira brutal a toda la población por ese tema, ¿verdad? Y es
Este es el punto principal y central, yo creo que de lo que la comunidad técnica reclama al Estado, en el sentido de que necesitamos de una vez por todas que el Estado paraguayo implemente planes de Estado, no de gobierno, de Estado, para implementar ciberseguridad en el ámbito civil y ciberdefensa en el ámbito militar. Porque no tiene absolutamente sentido que hoy el Poder Ejecutivo vaya en un sentido, el Poder Judicial vaya en otro sentido, el Legislativo vaya en otro sentido, o el TCJE vaya por su propia cabeza sin coordinar cuestiones relacionadas a tecnología, por la importancia que tiene esto y por la necesidad que requiere la ciberseguridad como parte de la infraestructura que tiene el Estado. Hasta ahora como minimizada, se puede decir. 100%. Yo insisto en ese tema. MITIC lo único que está buscando hasta ahora es que de la agenda periodística salga este tema para continuar haciendo lo que viene haciendo, que es olvidándose de estos planes. Por eso nosotros desde la comunidad queremos aprovechar en insistir que más allá de MITIC, más allá de la pobre gestión que tiene Villate, se vea la manera de reformar el sistema de ciberseguridad a partir de un marco legal donde se coloquen por ley una serie de cuestiones de responsabilidad de quién tiene que hacer qué cosa, quién tiene que auditar qué cosa y eventualmente qué penas tienen que tener las personas que no aplican estas cuestiones, porque son cuestiones de Estado. No es un tema mínimo, no, pues afecta la vida de la gente, afecta la vida del sistema en sí, del Paraguay como república. Por eso creemos, actualmente hay 3 proyectos de ley en diputados relacionados a ciberseguridad. Está el proyecto de protección de datos personales que tiene media sanción, que fue ahora a senadores. Hay 2 proyectos de inteligencia artificial. En general, no es un marco legal que ni siquiera está armonizado entre sí. O sea, el Estado ya entra a aprobar cuestiones que ni siquiera afinó. ¿Por qué? Porque no hay una concepción de Estado para la implementación de esto. Y te cuento porque tengo estudiado esto, tengo una tesis sobre esto. Todos los planes que se hicieron desde el 2010 a esta parte van cambiando, no según el gobierno, sino según el grupo de poder que llega a Senatix o a MITIC. De hecho, con Mario Abdo se aprueba y se tiene 130 millones en la agenda digital, que empieza a ser ejecutado por un ministro, luego eso para, hay un cambio de ministro, luego eso para, hay otro cambio de ministro, y en cada cambio de ministro se cambian los planes. Se dice que se tiene que aumentar, que se tiene que aprobar. Ahora con este gobierno se sigue ejecutando la agenda digital, pero de vuelta se vuelve a cambiar otra vez los planes. O sea, no tenemos una política de tecnología de Estado. Tenemos políticas a partir de los grupos que llegan al MITIC, ¿verdad? Y para mí eso es un tema, un modelo que está agotado completamente. Y ahora que llegó, que aprovechamos este hecho de que está en los medios para ver la manera de que se reformule y se apliquen las mejores prácticas que tienen que hacerse en relación a este tema para de aquí en adelante, ¿verdad? Porque realmente es un tema que nos afecta a todos, donde todos tenemos de alguna manera que ver la manera de que esto realmente funcione, porque todos estamos en el mismo barco. Gracias por su análisis y colaboración. Cuando gusten.
Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitado Luis Benítez, experto en ciberseguridad. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.